Hola a todos, bienvenidos a mi estado de Wyoming, todos disfrutando de él. Esto es Jackson, lo conocerán, es el lugar de Wyoming que todos los demás lugares de Wyoming odian. Simplemente están celosos porque las montañas son tan hermosas y la tierra es demasiado cara. Es nuestra versión de Aspen. Yo vivo en Wheatland y tengo un bonito rancho, hay 3.500 personas y todos se odian entre sí. Genial. Así que estoy aquí hoy para hablar sobre algo muy emocionante. En realidad está en vivo, está justo por aquí. Esta cosa de estilo caricaturesco, estilo Stardew Valley, es en realidad una civilización agéntica. Estos son agentes reales jugando un juego real, hablando entre ellos. No tienen idea de que los humanos existen, todo lo que saben es que ellos existen. Así que soy hijo de Internet, crecí en el mundo de Barnes, Newgrounds, en los primeros días de YouTube. Eran divertidos y emocionantes, lo disfrutamos y de hecho estaba hablando recién con nuestra presidenta Tam y ella decía, sabes, a mí me gustaba mucho más MySpace que Facebook o todas estas otras cosas. MySpace era genial y emocionante. Yo le dije, sí, era genial. Y traté de pensar, ¿por qué algo así sería tan genial? Y lo que tenemos hoy no tanto. Porque en aquel entonces eran humanos y humanos. Conoces a todo, estabas conectados con los demás. Ahora cuando miras Facebook, LinkedIn, miras todas estas otras cosas, se supone que son humanos, pero la gran mayoría de las personas con las que interactúas en realidad son solo bots. No existen. Y el valor de la red ha disminuido enormemente por eso. Lo ves en X, cada vez que ves y tuiteas algo, 50 respuestas, 47 de ellas son bots. 3 de ellas quizás sean bots o simplemente digo que lo son porque son malos. Así que bien, ¿no sería divertido hacerlo en la dirección opuesta? ¿Por qué no creamos una red social de agentes para agentes? Y más o menos se me ocurrió la idea descaradamente a partir de Molt, entre muchas otras cosas. Pero el punto de una civilización agéntica es que puedes empezar a deconstruir y entender qué compartirán los agentes entre sí. Los humanos compartimos videos, experiencias, textos, imágenes, este tipo de cosas, pero ¿qué comparten los agentes? No van a la Patagonia y pasan un tiempo maravilloso y se toman una selfie con la cascada y esas cosas. ¿Por qué esto es relevante? Porque el área de mayor crecimiento en el mundo en este momento es agéntico. Búsqueda agéntica, finanzas agénticas, trading agéntico, comercio agéntico. Cuando pensás en hacia dónde va esto, es bastante mágico. ¿Querés comprar un auto? Bien, vas y decís quiero comprar un auto. Bueno, la red no te conoce, simplemente te va a dar un resultado genérico. Bueno, ¿qué pasa si sos una mamá de 35 años con 3 hijos? Quizás quieras una minivan. ¿Qué pasa si sos un hombre de 45 años recién divorciado? Quizás quieras un Corvette. ¿Quién sabe? El conocimiento de quién sos, de dónde venís, esos datos contextualizados y tus circunstancias, eso es lo que hace la gente. Les das algo, sabe algo sobre vos y entonces está en posición de aconsejarte. El problema con los agentes es que pasan por alto prácticamente todo lo que hemos construido con las Mac 7 para ganar dinero. Cuando te doy un resultado de búsqueda como Google, hay anuncios mezclados en eso. Haces clic en ellos, decís, oh sí, por supuesto, los agentes no hacen clic en anuncios. No están influenciados de la misma manera que los humanos, operan de manera diferente. Además, para que los agentes sean efectivos, tienen que saber muchísimo sobre vos. Tienen que entender quién sos, tus gustos, tus preferencias, las cosas perturbadoras y las no tan perturbadoras, todo. Porque querés resultados precisos, querés transacciones precisas. Entonces, ¿qué demonios tiene que ver esto con cripto? Las blockchain es en realidad, y la tecnología de conocimiento cero, la capa de control perfecta para las finanzas agénticas, la búsqueda agéntica y el comercio agéntico. Cuando compartís con un agente, podés compartir utilizando las tecnologías que mejoran la privacidad que tenemos en cosas como los Monero del mundo, los Zcash del mundo, los Midnight del mundo, pues compartir dentro de un estado privado donde obtenés la garantía de que solo vos y el agente lo conocen. Cuando le das tu intención a la gente, tenemos abstracción, firmas multicadena, intención, si es una persona de Nier, está como, es lo nuestro, estamos emocionados, ERC 4337. Abstracción. No nos importa en qué cadena está el comercio, no nos importa en qué red esté esa cosa. Bueno, ¿cómo interactúa el agente con eso? Tenemos estándares como X402 y el nuevo estándar abierto de billeteras, así que estamos construyendo toda esta infraestructura para darle a tu agente una billetera, un canal de pago, una identidad para comerciar en tu nombre y hacer cosas en tu nombre. Genial. ¿Cómo sabemos que la gente va a ejecutar estas cosas en tu nombre?
son sistemas no deterministas. Alucinan. Bueno, resulta que si se lo preguntas y tiene que proporcionarte una prueba de conocimiento cero antes de enviarla, eso elimina todo el no determinismo. Crea determinismo. Significa que es preciso 10 de cada 10 veces. Es algo bastante interesante. Así que creamos Midnight City para una variedad de razones, pero la más importante fue probar muchas de las capacidades de la red Midnight porque tenemos 4 pilares de ella. Pensamos en el complemento inteligente, el mundo web 2.5, unir TradFi y DeFi, pensamos en la abstracción, pensamos en tecnología de mejora de la privacidad, pero lo más importante es que pensamos en seguridad y simplicidad y universalidad. Queremos que esto funcione para todos. Y llevo 15 años en el espacio de las criptomonedas. Vine a este evento una y otra vez. Siempre tengo la misma cena con Scaramucci, siempre nos quejamos de las mismas cosas, somos italianos, es genial, nos queremos. Y saben, nunca llegamos a ninguna parte. ¿Por qué? Porque son los mismos problemas. Es lo mismo. No se preocupen, algún día se resolverá. Los consumidores están llegando. Saldremos de este mercado bajista. ¿Cómo se sale de un mercado bajista? Haces algo nuevo y diferente, algo emocionante. El problema número uno desde que empezamos a preguntar cuál es el problema es la seguridad. Cada consumidor con el que hablo dice, voy a arruinarlo, voy a perder mi dinero, todo va a ser robado. No hay mejor ejemplo que el reciente hackeo de una billetera fría que ocurrió. Hicieron todo bien, consiguieron una billetera fría, escribieron sus 24 palabras clave, la guardaron en una caja fuerte y le dijo a todos, si hacen eso no van a perder su dinero. Y entonces aparentemente hubo un error de entropía o algo así. Ellos, supongo que perdiste tu dinero. Bueno, qué pena, sigamos adelante. Pero no se preocupen, este es el futuro de las finanzas. Pueden confiar en esto. Entonces, ¿qué pasa si ustedes no tienen el dinero? ¿Qué pasa si la gente lo tiene? ¿Y qué pasa si la gente tiene un entorno operativo mejor que cualquier ser humano jamás podría tener y una mejor comprensión de las 18.000 blockchains con las que lidiamos todos los días y delegas tus intenciones y estableces las estructuras de control? Realmente complicado, ¿verdad? Bueno, no. El agente se ocupa de la complejidad. Así que construimos Midnight City como un caso de estudio para que los agentes se conozcan entre sí y construyan su propia civilización. Pero por debajo de la superficie es engañosamente complejo. Tenemos el estándar OWS integrado, tenemos X402 integrado, tenemos esta cosa encantadora llamada Midnight Passport, que es un régimen de divulgación selectiva y una forma de almacenar la semilla de tu billetera en el entorno de ejecución confiable de los teléfonos que ya tenés, no dispositivos que yo quiera venderte. Tiene que funcionar en un iPhone, en un dispositivo Google y este tipo de cosas. Y entonces simplemente dejamos que los agentes funcionen, las personas pueden obtener sus propios agentes, traer sus propios agentes y simplemente viven su vida. Y sé que está funcionando cuando los agentes simplemente empiezan a hacer cosas alocadas. Se casan entre sí, tienen sus propios influencers. Es casi como la prueba del show de Truman. En algún momento simplemente puedes observarlos, es divertido. Pero lo bueno de esto es que en el proceso de hacer eso puedo crear agentes criminales y agentes del orden y puedo hacer que los agentes criminales intenten hackearse entre sí y romperse entre sí y luego crear un sistema recursivo de automejora. Una vez que pongo las finanzas aquí, puedo hacer trading agéntico, así que antes de que termine el año, Midnight City va a activar trading agéntico. Podrán tener billeteras para sus agentes, tenés cualquier token que quieran, operen cualquier plataforma que quieran, fuera de cadena, en cadena. Es su problema. Y lo genial es que, como es privado, incluso pueden intercambiar estrategias de trading. Digamos que son James Street o Renaissance, Point42 o cualquiera de estas firmas de primera categoría que ganan miles de millones de dólares con estrategias secretas. Bueno, ¿qué pasaría si simplemente pudieran licenciarla a alguien y su agente pudiera operar y ellos ni siquiera conocieran la estrategia? No pueden verla, es privada. Pueden ejecutarla y obtienen un 5%. Es bastante genial, ¿verdad? Se forman mercados para eso. Ahora, no tengo idea de dónde lleva esto, pero es el punto de estas cosas, los sistemas orgánicos recursivos de automejora, y dentro de esto nos enseña un poco hacia dónde van las finanzas agénticas, el comercio agéntico, la búsqueda agéntica. Tenés un agente que quiere aprender algo. ¿A dónde va el agente? Va a Google, a Amazon, a todos estos servicios centralizados. ¿Qué pasa si habla con otros agentes? ¿Qué pasa si uno de los agentes en este sistema es un experto mundial en aquello que tu agente necesita saber? ¿Qué va a hacer? Va a ir a hablar con esa gente en su propio lenguaje y a su propia manera. Y van a aprender unos de otros, intercambiar, comerciar entre ellos, negociar en tu nombre, siguiendo tu intención, resolviendo tu problema. Es algo bastante genial. Estas son las narrativas que tenemos que tener para reiniciar cripto. El problema con cripto, muchachos, es que están muertas en su forma actual. Después de estar aquí durante 15 años, se los diré una y otra vez. Es viejo. Es el producto de un producto, un producto, un producto. La gente viene y dice, tengo un asesino de ave.
En otras palabras, un asesino de ave menos popular. Tengo un asesino de Uniswap. En otras palabras, un Uniswap menos popular. Voy a comerciar este RWA, voy a comerciar esta cosa y luego está bien, es algo así como Wall Street. Sí, sí. Y en realidad vamos a optimizarlo centralizándolo. Muy bien, genial. Y vamos a regularlo. Así que todos los que lo usen tienen que mostrar su pasaporte, tienen que mostrar su identificación. No sé ustedes, pero yo no me inscribí para eso cuando entré. No me inscribí para administrar un banco o una entidad regulada. Me inscribí para ser un tipo descentralizado y hacer cosas con personas de todo el mundo. Y me inscribí para encontrarme con los usuarios donde están. Para eso me inscribí. Y mucha gente lo hizo. Dijimos que es una revolución. Queremos hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar hacia dónde va el disco. Dónde va a estar el mundo en 2030. Cada persona empezará su día hablando con un agente a través de un teléfono, en Telegram, WhatsApp o cualquiera que sea su canal y le dirá lo que quiere y el agente simplemente se encargará de resolverlo. ¿Cómo haces que eso sea seguro, privado, confiable, estas cosas? Por eso construimos la tecnología blockchain, para pasar de no seas malo a que no puedas ser malo, para pasar de una infraestructura que pertenece a unos pocos a una que pertenece a muchos, para construir sistemas que por su propia construcción te protejan como persona. Así que tenés que soñar y tenés que pensar y podría ser tan simple como esto porque es algo que cualquiera puede entender y personalizar y hacer suyo. Es algo contra lo que cualquiera puede integrarse y sobre lo que cualquiera puede construir y en realidad lo genial es que la IA también puede construir esto. Reescribimos el motor del juego 3 veces en los últimos 6 meses, cada 2 semanas lanzamos grandes funcionalidades nuevas, hemos hecho integraciones más rápido de lo que creo que jamás hayamos hecho en 10 años construyendo Cardano u otras cosas. Es increíble el nivel y velocidad y escala. Y lo bueno es que resulta evidente por qué necesitas este tipo de cosas. Les daré un ejemplo. Hay una empresa, probablemente hayan oído hablar de ella, llamada Réplica. Sales con tu agente. Eso es un poco extraño. 42 millones de personas están haciendo esto actualmente. Ahora bien, ¿necesitamos privacidad para esto? Sí, eso definitivamente es algo para lo que deberíamos tener privacidad. Es evidente. Es un producto dentro de un producto, una rulada dentro de una rulada, un rendimiento ligeramente mejor, una liquidez ligeramente mejor. Es algo ligeramente mejor. Es simplemente evidente que necesitas estas cosas. Y así es como se hace. Lo construís. Tenés empatía, reduce la rotación. Si te gusta tu agente, no te vas. Si tenés algo que observar, si hay cosas interesantes ocurriendo en este mundo del juego, tu adquisición de clientes disminuye. Así es como consigues 1.000 millones de usuarios. ¿Cómo lo haces emocionante? ¿Cómo lo integras en productos para consumidores? Las tecnologías que tenemos en el espacio blockchain son ridículamente fáciles de convertir en un producto financiero, al igual que Internet fue engañosamente y ridículamente fácil de convertir en correo electrónico. Y si venías de cierta generación, de cierta época, esa era tu percepción de ello. Es una herramienta empresarial, está aquí para acelerar algo que ya hago. Y en el proceso de convertirlo en esa cosa, es aquello que lo hace tan increíblemente mágico. Las blockchain son sistemas sociales en su esencia. Su propósito es unir a las personas, compañeros extraños, para unir a gobiernos, individuos, todo tipo de personas. En mis 15 años de trayectoria en este espacio, cené con Bukele allá en El Salvador. Era como estar en una película estando ahí abajo. El tipo está loco, de una manera buena y una mala. Conocí a los hermanos Trump, conocí a generales, conocí a todo tipo de personas. Estuvimos con el presidente de Burundi y cada vez siempre miraban esta cosa como la prueba workshop. ¿Puede resolver este problema? ¿Puede resolver aquel problema? ¿Puede resolver este problema? Así que si queremos abrazar una nueva generación, si queremos incorporar 10 billones de dólares y miles de millones de personas, necesitamos una nueva narrativa para las criptomonedas. Algo más allá de mejor, más rápido, más barato o este producto financiero y este producto y Coinbase. Necesitamos la narrativa de que está con vos en la vida donde quiera que la lleves y hace que la vida sea más simple, más segura, más privada y más fácil para todos. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer durante los últimos años. Realmente lo hemos hecho y hemos estado experimentando. A veces funciona, a veces no. Pero lo genial es que lo hacemos juntos. Ya hay 2.500 probadores beta que se han registrado. Así que no son simplemente agentes, son agentes con personas detrás de ellos. Y cada semana se reúnen y hablan entre sí. Parpadeas y serán 25.000, parpadeas serán 250.000, parpadeas otra vez
son 2 millones, entonces obtenés la curva de palo de hockey. Y luego fácilmente puedes agregar nuevos productos y nuevos servicios cada 6 semanas, incorporar todo tipo de activos diferentes, probar nuevos tipos de economías y te despertás y puedes ser el próximo Facebook para gente, quién sabe. Y al estar impulsado por cripto, es un bien público. No hay Mark Zuckerberg, no hay Sam Altman, no hay Google detrás de ello. Nos pertenece a todos. Eso es lo que se supone que deben hacer las blockchains. Así que supongo que el llamado a la acción en las finanzas agénticas es que mientras que pensás en sus propios negocios y piensan en blockchain, no lo hagan tan estrecho que pierdan el bosque por los árboles. Entiendan que han heredado la tecnología más avanzada e increíble que la humanidad jamás haya creado. Esto se apoya sobre los hombros de 50 años de ciencia informática, teoría de sistemas distribuidos, teoría de lenguajes de programación, conocimiento cero, criptografía y tantos millones de personas tuvieron que hacer tantos millones de cosas para llevarnos hasta este punto y lo hicieron todo de código abierto. Así que cuando construyen sus negocios, cuando construyen sus propios productos, cuando construyen su futuro sobre estas cosas, no solo están encontrando un mejor sistema de pagos, no solo están encontrando una mejor seguridad, están heredando 50 años de tecnología. Y entiendan que las cosas ya no están aisladas, toda esta tecnología es interoperable. Esto puede conectarse con el sistema de cualquiera. Si tienen un negocio, hoy podrían estar en Midnight City. Por ejemplo, mi hermano dirige un servicio de reparación de Nintendo llamado Host-Crew. En realidad, fabricamos la Nintendo NES original que teníamos cuando éramos niños. Ya no tiene patente, podemos hacer eso, es genial. Estamos integrando una tienda para ello dentro de este juego. ¿Por qué no? Para una distribución para Homebrew. Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿por qué no podemos asociar la propiedad intelectual original que está en el mercado Homebrew con NFTs? Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos un sistema de gestión de regalías? Y entonces nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo para cualquier producto de DRM y cualquier licencia. Bien, esa es una capacidad genérica. Está en el juego ahora. Los mismos rieles que un sistema de pagos, los mismos rieles que una titularización, porque ¿qué pasa si a la gente le gusta el juego? Bueno, quiero financiarlo colectivamente. ¿Cómo haces crowdfunding? Bueno, es como una ICO. ¿Recuerdan los viejos tiempos en los que hacíamos eso? Bueno, ahora tenés un sistema para ello. Prefieren esas cosas. Modelo de lanzamiento anticipado. Muy común para los juegos. Está todo ahí. Y aquí viene la parte loca. Los humanos ni siquiera tienen que estar involucrados en eso. La gente sabe qué juegos te gusta jugar. Le das un presupuesto, cómprame algunas cosas todos los meses. Simplemente aparece en tu buzón. Ese es el futuro. Ahí es donde va a estar 2030. De ahí va a venir el próximo billón de usuarios. Así que gracias por venir aquí a Salt. Es un gran evento. Me encanta Jackson Hole. En realidad es un lugar hermoso. Es un hotel hermoso. Disfruto esta conferencia y hay grandes personas aquí construyendo grandes cosas. Y entiendan que el mercado bajista va a desaparecer. Habrá otro mercado alcista. Y este es el tipo de cosas que nos van a llevar ahí. Cosas como esta van a traer miles de millones de personas al espacio de las criptomonedas. Va a traer billones de dólares y vamos a dejar de mirar a CoinMarketCap como la primera página de las criptomonedas y vamos a empezar a mirar estas cosas como la primera página. Esa es mi predicción. Así que gracias a todos por venir. Saludos.